Muy buenos días, hermanas. Vamos a concluir el día de hoy nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo en dos puntos principales. La obra del Espíritu Santo en la Iglesia, primeramente, y, en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Vimos que el tiempo en que vivimos es la dispensación del Espíritu Santo, no porque la tercera persona de la Trinidad haya determinado por sí mismo tomar la prominencia al margen del Padre y del Hijo, sino todo lo contrario, en perfecta armonía con ellos, como lo hace la Trinidad siempre en todas sus obras. Juan el Bautista presentó a Jesús como el que bautizaría con el Espíritu Santo. El apóstol Juan, en Juan 7, 38 y 39, dice que los que creyeran en Jesús habrían de recibir el Espíritu Santo cuando Jesús fuera glorificado. En Juan 14, 26, Jesús se refirió a esto mismo como enviar al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice allí. Y en el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Juan 16:8 dice, cuando él venga. Y en 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. En Lucas 24:49, Jesús habla de esto como la promesa de mi Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Palabras que con muy poca variación se citan en Hechos 1:4. En Hechos 1:5 Jesús dice que lo que Juan el Bautista había anunciado estaba por cumplirse. Y en Hechos 1:8 repite en forma abreviada lo que dice Lucas 24:47 al 49. Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vimos también que Hechos 2 del 1 al 4 es el relato de cómo se cumplieron todas estas cosas. El anuncio de Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino, como dice Juan 7, 38 y 39. El Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Juan 14, 26. Y Jesús envió del Padre al Espíritu Santo, Juan 15, 26. Jesús envió la promesa del Padre sobre los discípulos y estos fueron investidos de poder desde lo alto, Lucas 24, 49. Los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1:5. El Espíritu vino sobre ellos y recibieron poder para ser testigos de Cristo, Hechos 1:8. Todo esto fue el bautismo con el Espíritu Santo, y todo esto lo hizo Jesús, glorificado, de acuerdo con Hechos 2:33, y el Padre también, según la misma Escritura. Y el Espíritu Santo quedó a cargo. Entonces, como decía la definición de bautismo que vimos la semana pasada, la Iglesia quedó bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, tal y como Jesús les había explicado a sus discípulos en Juan 16, 12 al 15, que dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto se cumplió primeramente con la inspiración de las Escrituras del Nuevo Testamento dada a los apóstoles, en los cuales se explica la obra de Jesucristo y cómo se aplica a los creyentes. Y es el Espíritu Santo el que está a cargo de cumplir este ministerio hacia cada creyente y hacia la Iglesia en su conjunto. Pasemos entonces al primer punto, la obra del Espíritu Santo en relación a los creyentes o a la Iglesia.
La primera de ellas es morada. La enseñanza clara de la Escritura es que el Espíritu Santo ha hecho morada permanente en cada uno de los que han creído en Jesucristo como su Salvador, así como es la morada también de la iglesia corporativamente, como dice Efesios 2:20, dice que somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Podemos citar Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Asimismo, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera a los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera a los Corintios 6:19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol Pablo dirige una amonestación a los corintios que habían estado observando una conducta licenciosa y hace la apelación a ellos de volverse a una vida santa, basándose en que ellos son templo del Espíritu Santo. En los pasajes que hemos leído, los pronombres nosotros y vosotros ¿no? Hace pensar que el Espíritu Santo es dado a todos los que creen. En Gálatas 3:2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? La seguridad que se da en este texto es que los Gálatas habían recibido el Espíritu en respuesta a la fe salvadora, es decir, como una parte de su salvación. Sello. El Espíritu Santo sella a cada creyente. La presencia del Espíritu viene a ser una identificación distintiva, que no es para ser vista por los hombres, sino más bien una discriminación divina, una identificación divina, como Dios la ve. El Señor conoce a los que son suyos, dice 2 Timoteo 2:19, y no podría haber una marca mayor de reconocimiento para cada individuo que pertenece a Dios que la presencia de su Espíritu Santo. El sello habla de una garantía completa. Ser sellado pertenece a los que son justificados y perfeccionados para siempre en Cristo. Así también el sello indica seguridad. El que sella es propietario de aquello que es sellado y el que es dueño de la vida de un creyente cuidará de ella. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una mejor traducción es la de la versión 1909, que dice, desde que creísteis, fuisteis sellados. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En este pasaje se nos da una seguridad muy importante, porque es relativa al carácter eterno del sello y de consiguiente de la salvación, de lo cual forma parte. La consumación futura de la salvación cuando el cuerpo sea redimido es lo que se contempla en este versículo. El Espíritu Santo ilumina. La iluminación es un trabajo especialmente ejecutado por el Espíritu Santo. Él abre nuestro entendimiento hacia las Escrituras. Él inspiró las Escrituras, aunque Cristo declaró que el Espíritu Santo no es el que origina el mensaje. El mensaje se origina en Cristo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría toda verdad, nos enseñaría las cosas que han de venir y dijo que todo lo que el Padre tiene es de Él y que el Espíritu Santo tomaría lo que es de Él
y nos lo haría saber. Pero el Espíritu Santo es el que ha inspirado el registro de todas estas cosas en los autores bíblicos. Dice 1 Corintios 2:12 que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo tiene una posición dentro del corazón de cada uno de los creyentes que asegura una relación muy estrecha, de modo que el Espíritu mismo es capaz así de crear en esa cercanía impresiones en la conciencia del cristiano. Muchas veces entendemos cosas y parece que eso viniera de nuestra propia mente, pero seguramente es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos revela o ilumina esa revelación de Dios para darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido. Ahí en 1 Corintios 2, 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Intercesión. El Espíritu nos ayuda en la oración, dice que intercede por nosotros. El pasaje central que habla sobre esto es Romanos 8, 26 y 27, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí es Dios el Padre el que escudriña los corazones. Pero Dios está escudriñando los corazones para saber cuál es el intento del Espíritu morador en relación a cada uno de los santos, para saber por qué cosa gime el Espíritu a favor de aquel santo, a fin de poderla suplir, porque nosotros mismos no conocemos nuestras necesidades más profundas, pero el Espíritu Santo en nosotros se relaciona con el con el Padre, que es la fuente de toda dádiva y todo don perfecto, en nuestra necesidad al transitar este mundo en el que hemos sido salvos en esperanza y esperamos lo que no vemos, y en ese sentido el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Santificación. El Espíritu Santo es el que santifica. Hay tres clases de santificación que en general quiere decir ser puesto aparte, apartado para Dios. Primero la santificación posicional, y esto ocurre cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo y así quedamos o permanecemos en Cristo. Y de esto dice la Biblia que con una sola ofrenda nos hizo para siempre, hizo perfectos para siempre los santificados. También hay una santificación experimental en que por el poder del Espíritu Santo podemos ser librados del poder del pecado y ser hechos efectivos al producir el Espíritu Santo fruto en nosotros y también un servicio aceptable a Dios. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Y más adelante en el versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, y se entiende que nos ha sido dado para ser santificados. También hay una santificación final en la que se nos dice que cada creyente será presentado sin falta ante la presencia de Dios. Dice así Efesios 1:4 y Judas 24. El Espíritu Santo llena, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes, en el 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y esto viene en medio de las exhortaciones a
despojarse de la vieja naturaleza o vivir de acuerdo con el nuevo hombre. Y entonces se entiende con claridad que lo que contrista al Espíritu Santo es que el cristiano peque y que ese pecado no lo lleve de inmediato a la presencia de Dios confesándolo. La otra escritura que puede relacionarse con la llenura del Espíritu como un estorbo para la llenura del Espíritu es 1 Tesalonicenses 5:19, donde dice no apaguéis al Espíritu, y en este caso esto significa no atenderlo, desobedecerlo o resistirlo en las intimaciones que el Espíritu nos hace, el cual nos fue dado para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos la verdad, y cuando nosotros resistimos a esta obra del Espíritu, lo estamos apagando. Entonces, el pecado no confesado y resistir el Espíritu es lo que impide esta llenura, y buscarla involucra quitar esos estorbos. Asimismo se habla de los efectos de esta llenura en el pasaje que sigue a Efesios 5:18. Habla de alabanza, de adoración a Dios, de gratitud y de toda una conducta acorde con lo que el Espíritu, hacia la cual el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo produce carácter cristiano. El pasaje clásico que nos habla de esto es Gálatas 5:22, donde dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto se relaciona con el punto anterior, la llenura del Espíritu, la obediencia, el sometimiento a su dirección, a su obra, traerá como resultado el fruto, y se menciona aquí como singular, es decir, el carácter que incluye todas estas virtudes. Hay otros aspectos de la obra del Espíritu, como que el Espíritu guía, regenera, que ya lo vimos como una de las pruebas de la deidad del Espíritu Santo, vivifica, enseña, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y algunos otros, pero vamos a hablar por último de uno de los más importantes, y nos habla del bautismo del Espíritu, es decir, el Espíritu nos une vitalmente a Cristo, y esto tiene dos direcciones básicas. Nos une a Cristo mismo y nos une en el cuerpo de Cristo, es decir, nos une a los demás creyentes. Vamos a mencionar brevemente algunos pasajes que se refieren a esto. El primero de ellos es 1 Corintios 1:30, que dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es el Espíritu Santo como el ejecutivo, el obrero de Dios, el que realiza esto. Y aquí dice, entre otras cosas, que estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Él, y nos ha sido hecho por Dios las cosas que menciona aquí: sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a referirnos a las tres últimas. Justificación, en realidad aquí en el original es justicia, es santificación y redención. La base de la justicia imputada al creyente, que pertenece a Cristo, pero que se le atribuye al creyente o se le imputa al creyente, es la unión que el Espíritu realiza del creyente con Cristo. Y la santificación y la redención, que aquí se refiere a la redención final del cuerpo, también pertenecen a esta unión con Cristo que es realizada por el Espíritu Santo. El otro pasaje es 1 Corintios 12 y 13, que nos hablan de tanto de la unión nuestra con Cristo como la unión de unos con otros en un cuerpo. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, aquí no se refiere solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino que al mismo Cristo, somos unidos al mismo Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que sigue del contexto de este capítulo habla del cuerpo y de que somos miembros del cuerpo. Pero en Romanos 12, 4 y 5 se nos habla mucho más claramente de este concepto de estar unidos unos a los otros por el espíritu. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos une también unos con otros. Primera Corintios 6 también nos habla de que somos unidos a Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Este es el versículo 15 de 1 Corintios 6. El otro pasaje importante es Gálatas 3:27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto no se refiere al bautismo en agua, que ningún bautismo ritual podría realizar esta unión, sino solamente el Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda parte de nuestro tema de la obra del Espíritu Santo, en este caso con relación al mundo. Son dos aspectos los que comprende esta obra. El primero de ellos es la obra de convicción del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos la semana pasada, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo dice que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, cuando Él venga, el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya lo hemos visto, pero hay un segundo aspecto de la obra del Espíritu Santo en relación al mundo, y es una obra de restricción. Esto consiste en que el Espíritu Santo, actuando en este cosmos que está bajo el maligno, de acuerdo con lo que dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El cosmos está organizado bajo los principios satánicos, como dice también ahí Efesios capítulo 2, que habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Espíritu Santo no no restringe todo el mal, sino lo mantiene dentro de ciertos límites establecidos por Dios. La Biblia enseña que el que impide será quitado a su debido tiempo, y entonces seguirá un periodo de tribulación sin precedentes, que se conoce en la Escritura como la Gran Tribulación, inmediatamente antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer su reino milenial. Durante ese tiempo se demostrará el verdadero carácter de la iniquidad. Ese hombre de pecado que se menciona en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que dice así, esa manifestación del hombre de pecado, versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este personaje es promovido y dinamizado por Satanás. Su advenimiento traerá el inicio de este periodo de tribulación, de angustia. Ahora, este periodo de angustia no es algo impuesto sobre la humanidad desde afuera.
Es simplemente la reacción de la iniquidad cuando la presente restricción divina sea removida. Es imposible estimar lo que la Iglesia en la tierra, los gobiernos y la sociedad en general deben a esta incesante influencia de impedimento del Espíritu Santo. Como ya leímos esa porción de la Escritura y considerando lo que hemos visto el día de hoy y la semana pasada sobre la dispensación del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo en este tiempo, aunque siempre ha estado presente y actuante en el mundo, ahora a partir de Pentecostés y la era de la Iglesia, ha estado presente de manera mucho más activa y preponderante, y la Iglesia es la morada del Espíritu Santo. La Iglesia un día será quitada en el arrebatamiento, y esa morada del Espíritu hará que también la obra del Espíritu vuelva a ser no tan preponderante ni notoria o activa como es en el tiempo presente, y entonces habrá el cese de esa obra restrictiva del Espíritu y se manifestará entonces ese periodo. Bueno, hermanas, pues llegamos así al fin de nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición y que algunas de sus dudas se hayan aclarado. El Señor les bendiga, hermanas.